Manuel de la Rocha Rubí, sin perjuicio de que ha pasado por la política y que está en ella, desde un compromiso socialista, fue consejero de la Comunidad de Madrid, lo recuerdo cuando tenía pues, quizás 25 años menos, porque tengo la fortuna de compartir su amistad desde hace más de 30 años. Y hoy para mí, pues, es una especial satisfacción, sin perjuicio del resto de los componentes de la mesa, de compartir con él la misma. Es abogado de UGT, de la Ejecutiva Confederal, y es un buen hombre y un gran luchador por la también democracia y por la libertad. Como decía anteriormente, nos lo hemos encontrado en varias ocasiones defendiendo aquel ataque que se produjo a principios de este año contra la libertad, la democracia y la dignidad de este pueblo, ¿no? Que era esos juicios de la vergüenza contra el paisano y amigo Baltasar Garzón. Manolo, cuando quiera. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Y para mí es una enorme satisfacción y placer estar aquí en Torres con vosotros, con mi amigo Marcos, que efectivamente conocemos desde hace más de 30 años. Y no puedo dejar de empezar mi intervención, yo tampoco, sin recordar hoy a Gregorio Pecés Bárbaro. Yo fui discípulo de Gregorio. Él dirigió una tesis doctoral que no llegué a terminar por culpa mía, sobre la Convención Europea de Derechos Humanos. Él me introdujo en la UGT y en el Partido Socialista cuando yo era un muy joven estudiante, un muy joven universitario, hace ya 40 años. Me siento en Colmenarejo, estoy aquí con vosotros, pero me siento allí también despidiendo. Y ahora sí quiero comenzar con un agradecimiento que he visto que otros miembros de la mesa han hecho, pero que quizá no se corresponde exactamente con el contenido de lo que aquí estamos reflexionando y debatiendo sobre la justicia y la política, que es el agradecimiento y reconocimiento a Baltasar Garzón. El único juez de España que se ha atrevido a investigar la responsabilidad penal de los golpistas que se levantaron contra la República por posibles delitos de lesa humanidad, conforme a las previsiones de distintos convenios internacionales que obligan a España. Pero además un juez que persiguió a criminales de todo tipo, a dictadores y torturadores latinoamericanos y africanos, a terroristas de ETA, a quienes bajo la cobertura de los GAL se saltaron el Estado de Derecho, a narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, y también la corrupción de personas vinculadas a los principales partidos políticos españoles, sin distinción de ideologías. Un juez constitucional, un juez singular, un juez incómodo para sus colegas, que una parte de la clase política española no aceptó que quisiera investigar sus orígenes y su corrupción, y que junto a organizaciones de extrema derecha, junto a la trama Gürtel también, y contando con un puñado de jueces del Tribunal Supremo, han logrado expulsar de la judicatura, al menos de momento, con un hecho insólito. Yo llevo 40 años de ejercicio de la abogacía, 38 años de ejercicio de la abogacía. Nunca he visto en mi actividad profesional constante que se haya planteado 3 causas por una misma sala, por un mismo juez, por un mismo tribunal, por prevaricación contra el mismo juez, en 3 instrucciones mezcladas, revueltas unas con otras, en lo que la sala entendió que técnicamente no era contaminación, pero que era una manifiesta contaminación de hecho, en que un juez que instruía y en resoluciones de instrucción
dictaba juicios de valor sobre su actividad y sobre su persona inusualmente duros para lo que son las resoluciones judiciales. Al día siguiente se sentaba en otra sala para juzgarle por otro hecho, en ese clima de contaminación social a la que una parte de los medios de comunicación apoyaron de forma nítida, de forma clara. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a Baltasar Garzón. Y ahora quiero compartir algunas reflexiones y debates sobre un tema de tanto interés como es la relación de la justicia con la política y de la política con la justicia, también con los medios de comunicación. Es un debate que tiene dos caras. El debate de la judicialización progresiva de la política, es decir, de la utilización por los partidos políticos de los jueces, de las instrucciones, de los recursos, como una vía más de su confrontación política. Aquel que pierde unas elecciones, aquel que pierde una votación, aquel busca acudir a tribunales de cualquier nivel para mantener y continuar su acción política, personándose incluso en muchos casos los partidos en investigaciones judiciales o de la Fiscalía contra un determinado político de otra organización, de otro partido. La judicialización de la política, en la que también intervienen ciertas organizaciones de naturaleza difusa, el sindicato llamado Sindicato Manos Limpias. Yo soy abogado de la UGT, no me he encontrado nunca en una, sí puedo presumir, larga actuación de muchos años de negociación colectiva, de conflictos colectivos, de acción judicial, no me he encontrado nunca a ningún sindicalista, a ninguna persona que estuviera afiliada a eso que se llama Sindicatos Manos Limpias, o la Fundación Tomás Moro, organizaciones todas de orientación reaccionaria, que actúan siempre en la misma dirección, actúan como lanzadores, como torpederos en esa dirección que es el de judicializar la política contra unos, al servicio de otros y sobre todo al servicio del descrédito de la política, que es, no lo olvidemos, el descrédito de la política es el caldo en el que mejor se mueve la derecha y la extrema derecha y que mejor se ha movido en los 200 últimos años de vida política de nuestro país. Y la otra cara es la de la politización de la justicia, la idea de que los partidos se reparten de alguna manera el control de la justicia y de su órgano de gobierno para manejarla y para ponerla a su interés. La amenaza de una cierta quiebra del equilibrio de poderes, del equilibrio institucional y, por tanto, del Estado de Derecho. Fenómeno que no es exclusivo de España, se da en otros países europeos, pero permitidme una cita de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, que ya escribió, comillas, casi no hay cuestión política en los Estados Unidos que no se resuelva pronto o tarde en cuestión judicial. Y los politólogos, a lo largo de 150 años norteamericanos, han hablado de que su sistema es un sistema de gobierno de los jueces. No es exactamente así, pero sin duda no podemos tampoco caer en esa especie de manierismo de que lo que nos pasa a nosotros no pasa en otros lados. El problema de las relaciones de justicia y política es un problema universal, es un problema que se da, por supuesto, en los sistemas no democráticos, pero se da también en los sistemas democráticos. Y este debate es también un debate sobre el papel del Consejo General del Poder Judicial, sobre su composición, sobre su politización, sobre su legitimidad y sobre siempre su permanente reforma, la permanente idea de que hay que estar reformándolo, quizá para ponerlo al servicio de unos intereses o de otros. En los últimos tiempos, la imagen del Consejo General del Poder Judicial se ha puesto por los suelos, la imagen de un presidente que tiene que dimitir por comportamientos al menos éticamente reprobables, más en una situación de crisis económica como la que estamos. La imagen también de un Consejo que se divide y se subdivide para intentar elegir un nuevo presidente, aunque al final el resultado ha sido bien feliz, porque el nuevo presidente del Tribunal Supremo es sin duda un gran jurista, un gran demócrata y un hombre sensato y con sentido común. Pero todo ello abunda en el proceso de fondo, de deslegitimación de la justicia
y de la política que determinados comportamientos de uno u otro ámbito producen en los ciudadanos. No voy a hablar ahora de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la justicia. Algo ya se ha dicho sobre lo que las encuestas y barómetros que se hacen con cierta continuidad vienen expresando. Quizá los dos últimos más singulares, el barómetro de Wolters-Kluwer, de una organización privada, del año 2010, y el barómetro del CIS de febrero-marzo del 2011, muestran un poco el grado de confianza o de desconfianza que tienen los ciudadanos, aunque todos ellos van mostrando, y ya lo ha apuntado José Antonio Martín Pallín, cómo hay una mejora leve, general, en la valoración de la justicia. Pero, sin embargo, hay aspectos que nos tienen que hacer reflexionar de manera muy profunda. La valoración ciudadana sobre la imparcialidad de los jueces, clave en el funcionamiento de la justicia y en su credibilidad, está fuertemente dividida. El CIS decía hace 2 años que el 48% defiende la imparcialidad y un 46% cree que los jueces en algún momento u otro no son imparciales. Y un 78% de la población opina que la gente rica es tratada mejor que los demás, quizá por imágenes que nos parecen en los medios de comunicación o en las televisiones, en determinados momentos, en determinados ámbitos, y que, a la vez, la gente humilde es tratada peor, o que la clase media es tratada peor también que los que tienen mejor condición económica o política. Y luego es muy generalizada la opinión de que la justicia es lenta, de que la justicia es ininteligible, de que la justicia es opaca, es secreta o tiene un alto grado de secretismo. Curiosamente, las encuestas no responsabilizan a los jueces de la lentitud de la justicia. Solo en el barómetro del año 2010, solo el 2% de los ciudadanos creen que el juez es responsable de la lentitud de la justicia. No sé si esa consulta se hiciera a los abogados o a los profesionales, qué opinión tendrían. Pero no está mal saber cuál es esa opinión que tienen los ciudadanos. De alguna manera, la justicia no es percibida de forma generalizada, como algo que intenta responder a lo que los ciudadanos esperan de ella, como un servicio público, transparente, eficaz, rápido, que no actúe de forma endogámica y corporativa, porque la justicia es la garantía última de los derechos del ciudadano y también la garantía del normal desarrollo de las relaciones entre particulares, entre empresas y trabajadores, entre empresas entre sí, entre empresas españolas y empresas extranjeras. Quizá termino esta parte con una reflexión muy personal. Creo que la justicia española es casi con seguridad el servicio público que se está adaptando con mayor lentitud a las necesidades y demandas de una sociedad democrática, por detrás de instituciones que creíamos muchísimo más rígidas, como las Fuerzas Armadas, o como la policía, o como la administración. Permitidme ahora que haga unas reflexiones sobre la justicia como poder, porque se debate mucho sobre si la justicia está politizada, sobre si la justicia es política, y las expresiones son muy ambivalentes, o pueden tener alcances muy distintos. En mi opinión, no cabe negar la intrínseca politicidad de la función judicial. La justicia es los jueces y tribunales, aquellos que marcan, aquellos que personalizan la justicia, son un poder del Estado. Un poder que decide sobre nuestra libertad, que decide sobre nuestro patrimonio, que decide sobre nuestro empleo, si el despido de que hemos sido objeto es procedente o improcedente, que decide sobre nuestra vivienda, si nos desahucian o no nos desahucian, si nos lanzan o no nos lanzan. Hay un poder real que sufrimos, que al mismo tiempo garantiza el funcionamiento razonable de una sociedad democrática. Pero la justicia tiene una doble característica. Por una parte es un poder del Estado, así lo regula, lo contempla la Constitución en su artículo
117. Pero por otra parte, y esto digamos a la izquierda, a los demócratas en general, nos debe importar tanto como lo otro, es un servicio público, un servicio que se tiene que prestar con eficacia, con transparencia, también con sentido crítico. Un poder del Estado y un servicio público. Y como poder del Estado tenemos que enfrentarnos con esa imagen decía antes, oscurantismo, de secretismo, de un lenguaje ininteligible que tiene la justicia. Y para ello, nada mejor que atribuirle, que perder ese respeto reverencial que tenemos, que en general tiene la ciudadanía, ante un juez, ante un tribunal, ante un órgano de justicia, y exigir los mismos principios que se exigen al resto de poderes del Estado. La transparencia frente al secretismo, la publicidad frente al oscurantismo, frente al lenguaje opaco y al mismo tiempo la crítica. Los jueces muchas veces se defienden cuando se critican sus resoluciones y se dicen que no es permisible que la justicia, el poder de los jueces, las sentencias, que hay que respetarlas. Y sin duda las sentencias hay que respetarlas. Se suele utilizar una expresión cuyo contenido probablemente, si nos preguntáramos aquí qué entendemos por él, ninguno estaríamos difícilmente de acuerdo, que es que se acata, las sentencias se acatan. Acatar las sentencias, en mi opinión, simplemente significa que en un Estado democrático y conforme a las reglas que se derivan de la Constitución y las leyes, se tienen que aplicar y tienen los efectos que el ordenamiento en general les da, y en ese sentido pues hay que respetar, como hay que respetar un decreto o una ley. Pero no quiere decir que haya que compartirlas, ni quiere decir que no se puedan criticar. Se pueden y se deben criticar, tanto desde el punto de vista de la técnica jurídica y desde el punto de vista de la fundamentación, como en muchos casos, sobre el sentido social y político que puede tener una determinada resolución judicial. Porque muchas veces las consecuencias de la función judicial son manifiestamente políticas. Pensemos en el Tribunal Constitucional, que aunque no forma parte de la justicia ordinaria, pero sin embargo sí entendemos, sí consideramos que es un tribunal porque resuelve conflictos, porque interpreta la Constitución, porque tiene una capacidad de incluso anular leyes. Pensemos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, pues que ha significado una reinterpretación de una parte tan sustancial de la Constitución como es el modelo de Estado. Sin embargo, si he hablado de la politicidad de la justicia, hay que decir, hay que insistir y hay que exigir que la función del juez no puede ni debe ser política en un Estado de Derecho, en el sentido de estar contaminada de parcialidad, por deliberada orientación ideológica o programática, es decir, por ser partidista, por ser arbitrista o por ser creacionista. No es este el momento de entrar en el debate del uso alternativo del derecho, que efectivamente hace 35 años tenía un significado distinto probablemente del que tiene desde que se aprobó la Constitución. Hoy el uso alternativo del derecho es el uso del derecho al servicio de los valores constitucionales, pero es un debate importante e interesante. La idea de jueces, por tanto, independientes e imparciales. Y la independencia significa la independencia hacia afuera, respecto de la injerencia de otros poderes del Estado, el poder del gobierno, el poder de la administración, o el poder del Parlamento, o de personas de influencia política, o de los medios de comunicación, o de las asociaciones de jueces, y por tanto la ausencia de cualquier tipo de subordinación a cualquier criterio distinto de su interpretación de la ley en el marco de la interpretación que se viene dando por jueces y tribunales. Y junto a ello la imparcialidad y la independencia, he dicho hacia afuera, y también la independencia que se llama a veces hacia adentro, hacia el propio
sistema judicial. Un juez, cuando resuelve, no puede estar sometido a ningún superior jerárquico, no puede estar sometido a la llamada telefónica de un miembro de un órgano superior que le diga qué puede o qué debe o por dónde debe orientar sus resoluciones. Y hemos leído hace muy poco un juez de Castellón, un joven juez de Castellón, un valiente juez de Castellón, que le ha tocado, después de 4 o 5 años, lidiar con una querella que había contra el expresidente de la Diputación Provincial, el señor Fabra, que ha dicho públicamente, que ha denunciado ante el Consejo del Poder Judicial que un miembro de la Audiencia Provincial, quien le tiene que revisar sus resoluciones, le llama para decirle cómo tiene que resolver la instrucción contra el señor Fabra. La función judicial, el poder de la justicia, tiene un elemento de politicidad, pero hay que salvaguardar que los jueces no se politicen en el sentido partidista y en el sentido ideológico o arbitrista. Y unas últimas palabras sobre el gobierno del Poder Judicial, sobre el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno de los jueces, y no hablo explícitamente del autogobierno de los jueces, que es una expresión que utiliza una parte de la judicatura, el autogobierno de los jueces. La Constitución no habla de autogobierno de los jueces, sino que habla que el gobierno de los jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es un poder del Estado. El poder del Estado lo tienen los jueces y los tribunales cuando ejercen lo que llamamos técnicamente su función jurisdiccional, cuando resuelven un conflicto que conforme a las reglas de reparto les corresponde, se les atribuye y tienen ellos que decidir. Pero el Consejo General del Poder Judicial sí es un órgano político, es un órgano de gobierno del Poder Judicial, un órgano complejo, que se incorporó a la Constitución procedente de un modelo que había en la Constitución italiana, probablemente cuya configuración constitucional no es la más adecuada, que ha generado dificultades, cuyo diseño seguramente no es el mejor acierto de la Constitución. No es un poder del Estado, pero decía, sí es un poder, sí es un órgano político y ejecutivo, de administración del Poder Judicial, que tiene atribuidas funciones muy concretas por la Constitución. La primera, garantizar la independencia de los jueces. Y me atrevo a decir que en esta función el Consejo, salvo excepciones, ha venido actuando con una razonable eficacia. La segunda, nombrar a los jueces, ascenderlos, llevar la inspección de los tribunales, vigilarles. En ello, quizá el debate pueda ser mucho más abierto y pueda haber muchas más insatisfacciones acerca de qué ha hecho el Consejo en esta materia. Pero el Consejo es siempre objeto de debate en cuanto a su potencial reforma, en cuanto a sus posteriores reformas. Nada más de que termine. Permíteme 3 minutos más. Porque el ministro actual, Gallardón, ha vuelto a explicar, ha vuelto a expresar que quiere reformar el Consejo del Poder Judicial para volver a la fórmula primera, que es la elección de 12 de sus miembros, no solo entre jueces y magistrados, sino por jueces y magistrados. Volver a la forma del autogobierno, a esa fórmula corporativa que ya tuvo su modelo, que la organización y la composición del Consejo ha pasado por 3 etapas. Una primera etapa, la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica que regulaba el Consejo del Poder Judicial de 1979, que establecía la elección de los 12 miembros entre jueces y magistrados solo por los jueces y magistrados. Y el efecto fue perverso. Solo había miembros de una asociación judicial, de la Asociación Profesional de la Magistratura, del sector conservador. Ni siquiera había una composición plural de la propia judicatura, que no responde a la composición plural de la sociedad española, sino que es mucho más conservadora. Y hubo una segunda etapa a partir de 1985, en que los 12 miembros de extracción judicial fueron a partir de entonces elegidos por el Parlamento, reforzando su legitimación democrática.
con una tercera etapa tras el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el año 2001 y 2002, que obtuvo el apoyo de otro muy importante conjunto de fuerzas políticas, por el cual, para pacificar el sistema, los 12 miembros se elegían por el Parlamento, pero con propuestas que hacían los jueces, bien las asociaciones y también los jueces no asociados, porque los modelos no son neutros. El primer modelo tiene un alto riesgo de corporativismo, de que el Consejo no esté al servicio del interés general, sino al servicio de una visión corporativa y endogámica de la justicia que tiene una parte probablemente mayoritaria de la judicatura, como un poder segregado del resto de los poderes del Estado. Como también hay el riesgo de que el Consejo se utilice como una especie de tercera cámara partidista contra el gobierno de turno, como tuvimos ocasión de ver el año 2004 o 2008. La regulación actual procede de un amplio consenso. Probablemente no es perfecta. Hemos visto escenas y modelos y actuaciones que no son satisfactorios, pero sin duda cualquier reforma del Consejo debe hacerse también por consenso y no debe hacerse volviendo a modelos corporativos y reaccionarios, a modelos que implican volver a hacer una verdadera contrarreforma. Hay que defender la independencia de la justicia, hay que defender la eficacia y la rapidez de la justicia y hay que defender un órgano de dirección de la justicia que sea plural, que responda a la pluralidad del Parlamento y, por tanto, de la sociedad, que no esté al servicio de las utilizaciones de los partidos, tampoco al servicio de las utilidades y de los intereses de las asociaciones judiciales, sino al servicio del interés general. Muchas gracias.